Proverbios, libro de los Proverbios, capítulo 15, versículo 8 hasta el versículo 12. Dice la palabra del Señor: El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. El Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Vamos a ir en oración para pedir la bendición del Señor. Oremos. Nuestro Padre que estás en los cielos, nos regocijamos en este día de que nos hayas reunido. Y gracias aún porque podemos exhalar, podemos respirar delante de ti. Y Padre, en todo lugar tu nombre es invocado en este día. Por cada iglesia donde tu evangelio es enseñado, tu evangelio es cantado, tu evangelio es recordado a la vida de los miembros. O también el evangelio es buenas noticias para el pecador que procede en arrepentimiento. Señor, bendice a tus iglesias en el mundo entero en este día, que cada uno pueda tener un encuentro más cercano a través de tu palabra, que podamos experimentar un grado, oh Dios, de conocimiento, de experiencia real, de comienzo a fin, que sea provechoso entonces este encuentro a través de tu palabra. Pedimos en esta mañana que el Espíritu Santo que inspiró las Sagradas Escrituras sea quien esté también obrando, tanto en el que predica como en el que escucha. Bendice, Señor, a nuestros hermanos en sus hogares, como aquellos, Señor, que nos puedan escuchar. Tú tengas un propósito para con ellos, sea de salvación, sea de llamado para poder, oh Dios, acercarse a tus caminos. Tu palabra creemos que es suficiente, no lo falta nada, y ella ha de hacer su obra, tanto en los creyentes como en los no creyentes. Te pedimos que nos bendigas, Señor, este país, y que Dios una vez más tengamos la oportunidad de estar reunidos juntos, una vez que esta pandemia sea levantado por ti. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Quiero titular esta enseñanza en esta mañana, como el versículo 11 nos habla, cuánto más los corazones de los hombres. Entonces quiero titular, el corazón escudriñado. Así se va a llamar, hermanos, nuestra enseñanza en esta mañana. El corazón escudriñado de parte de Dios. Vamos a seguir en este estudio en el libro de Proverbios, que ha sido de manera consecutiva todos estos años. Estamos a punto de llegar ya a los 50 estudios basados en este libro. Y estamos en la sección del capítulo 15, entonces todavía tenemos mucho por recorrer. Ahora, cuando llegamos a nuestro pasaje, Salomón aquí está interesado de comunicarnos que Dios conoce el corazón de los hombres, pero Salomón también nos quiere decir que nadie puede engañar a Dios, porque lo que hace el hombre exteriormente a los ojos de Dios es un engaño, pero Dios que mira los corazones y mira donde nosotros no podemos ver con sus ojos de fuego, entonces ahí el mensaje, la sabiduría también que nos revela más de Dios. Para Salomón está enfocado al pueblo de Israel, está enfocado a los jóvenes o los hijos de los israelitas, a que Dios nunca se va a impresionar por las cosas externas que puede realizar el hombre. Y Salomón nos quiere comunicar eso en esta mañana. Nuestra naturaleza siempre está inclinado a que buscamos la impresión o la aprobación a quienes nos dirigimos, pero no es así para con Dios.
Y es mejor entender, no vamos a poder impresionar a Dios con nuestras buenas obras para salvación, no vamos a poder impresionar a Dios con nuestra hipocresía para los creyentes. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es completamente consciente de lo que es una persona delante de Él. El versículo 8 habla del sacrificio, de nuestro obrar, de nuestro caminar en el día a día, que se convierte en abominable, ¿no? Un sacrificio realizado de acuerdo a la palabra de Dios, Dios acepta como una ofrenda, hermanos, agradable, perfecto, como dice Romanos 12:1. Pero un sacrificio, como dice aquí, de hipocresía, un sacrificio que presenta a los impíos es abominación. Esa ofrenda no va a ser aceptado. Así que si es que el hombre quisiera buscar salvación por medio de obras, ese sacrificio es abominable. Pero si el hombre quisiera buscar salvación por medio de la obra de Cristo, la ofrenda de Cristo es aceptable por el Padre y así el pecador viene al Padre. El mensaje aquí es que, hermanos, amigos, Dios conoce, Dios evalúa, Dios escudriña el corazón de los hombres. Conoce el camino del pecador, conoce el camino del hipócrita, conoce el camino de los creyentes. Pero el pecado por Dios es aborrecido. Habacuc nos recuerda que los ojos de Dios son puros, que no puede ver el mal, pero al mismo tiempo nos comunica que Dios aborrece al pecador que está en pecado. Alguna persona puede engañar a otros. Usted lo sabe. Nosotros podemos engañar a nuestro prójimo, pero no podemos engañar a Dios nunca. Entonces quiero empezar con el versículo 8 y es mi primer punto en esta mañana, o el primer encabezado. Dios conoce la validez de la actividad religiosa. Voy a dar lectura una vez más. El sacrificio de los impíos, dice, es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Aquí hay una relación llamemos, del sacrificio que puede presentar una persona, pero la segunda parte habla también de la oración, que nos dice es la oración de los rectos es su gozo. Y hay una promesa aquí, ¿no? Que Dios puede cumplir lo que promete a aquellos que aún con su pecado, aún cuando son frágiles, no porque son dignos, Dios lo responde, sino simplemente por los méritos de su Hijo, Dios se complace aún en su debilidad de su vida espiritual, recibe la respuesta a sus oraciones. Pero podemos ver también aquí el contraste de dos corazones, un corazón del impío, un corazón de un hombre hipócrita, un corazón del creyente genuino que busca agradar a Dios fuera de sus méritos. Y eso debiera llevarle como un incentivo a orar más. Si podemos conectar estas dos cosas, el corazón o el sacrificio que puede presentar el hombre, pero para que eso sea aceptable, debiera ser un incentivo orar. Porque es lo que el texto dice, más la oración de los rectos es su gozo. Y cuando está orando ese hombre, esa mujer está hablando con Dios. Lo que vemos descrito aquí es que un sacrificio que presenta o se hace de manera hipócrita públicamente versus una oración hecha en privada por alguien, ahí la diferencia. Ahí la diferencia. Cristo habló de aquellos que oran públicamente, hablando de los fariseos, pero Cristo enseñó que tú no, cierra la puerta, entra a tu aposento y allí ora a tu Padre. Los fariseos amaban orar públicamente, pero Jesús nos enseñó a orar en privado. Los hombres malvados o los impíos, hermanos, están descritos en este versículo. Los sacrificios. Cuando ahora en esta mañana voy a hablar de malvados o de malos o de malhechores, me voy a referir a la misma persona. Los hombres sin Cristo son descritos de esa manera. Los hombres malvados
pueden, hermanos, abundar en actos externos de la religión. Pueden profesar conocer a Dios, dice Tito, pero con sus hechos lo niegan. El hombre, como un momento atrás dije, siempre busca o tiene la intención de impresionar. ¿Y cuánto más quieren impresionar a Dios? Pero allí hay un defecto que está en su corazón, porque su corazón está corrompido y Dios no va a aceptar, porque la ofrenda que presenta está en sacrificio, sea lo mejor que pueda entregar. Para allí el riesgo, ¿no? de aquel hombre que busca encontrar salvación por medio de las obras. Pero ahora, ¿qué pasa con aquellos que encuentran el favor de Dios? Son aquellos que presentan un sacrificio no de Caín, si podemos empezar desde el comienzo de la creación. Caín quiso agradar a Dios, pero Abel hizo un sacrificio que agradó a Dios. Todo lo que hacemos en este día, hermanos, puede ser hoy día una abominación. Si nosotros no adoramos de acuerdo a lo que Dios nos dice, se convierte en abominación. ¿Qué pasaría si en este lugar empezamos a exaltar o idolatrar o a presentar sacrificios que Dios no quiere, así como Nadab y Abiú empezaron a hacer lo que Dios no había ordenado? O así como en Sodoma y Gomorra estaban presentando sacrificios los moradores de ese lugar. Siempre ha habido juicio. Dentro de, calculo, 30 minutos, voy a un poco hablar de lo que nos dirige versículos 9 al 11, de la realidad de aquellos que permanecen en las abominaciones o sacrificios externos. ¿Dónde va a ser su destino? Hablando del infierno, literal, de lo que la Biblia enseña. Pero los hombres malvados aquí, hermanos, pueden abundar en actos externos, pero Dios no puede ser engañado. Hay algo que Dios se complace, es en la sinceridad, en la honestidad o en la integridad. No podemos por apariencia ganar el favor de Dios. Dios lo detesta. Todos nos convertimos en adoradores. Por eso se dice que la vida es una vida de adoración. No solamente es el domingo venirnos, exponernos a las escrituras, cantar himnos. La vida se convierte por eso en una vida de adoración. Y no podemos impresionar. A ningún hombre haría eso si conociera, pero en realidad el hombre lo hace con conocimiento. Pero también hay una ignorancia, hay una ceguera de aquel que no conoce a Dios y su sacrificio es abominable. Todo lo que están haciendo es en vano, porque sus corazones aún no son renovados y siguen provocando a ira a Dios. Quieren ganar la bondad, quieren ganar el favor de Dios, pero no buscan ganar a Cristo. Porque si se encontraran a Cristo, Cristo estaría con ellos y serían vestidos de su justicia y purificados por su espíritu. Pero el verdadero pueblo de Dios no teme confesar cuando hace algo aborrecible, pero el pecador no puede hacer eso, porque aún su sacrificio lo mantiene alejado. Ahora, cuando dice aquí, más la oración de los rectos es su gozo, esto tiene que ver con los creyentes que confiesan sus pecados. Pueden desviarse, pueden errar al blanco, pero vuelven a tener comunión. El apóstol Juan nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces sus oraciones son aceptadas, son su gozo y son respuestas respondidas. Eso es aceptable por Dios. La oración es el deleite de Dios, como dijo alguien, y debería ser también nuestro deleite. Dios se complace en bendecir. Entonces, como aplicación para nosotros, debiéramos entonces buscar más esos favores de parte de Dios. Dios conoce lo que hay en tu corazón. Y cuando usted se deleita, va a deleitarse más en Dios.
No solamente porque recibió la bendición, sino porque usted se está deleitando en buscar la perfecta voluntad de Dios. Hebreos nos habla de que entremos a su trono de gracia. Tenemos la invitación, Él nos manda a orar y Dios se deleita en oír nuestra voz a través de su Hijo. Ahora, Dios, ¿de quién escucha sus oraciones? Es una pregunta. Dios, ¿a quién escucha? Dios ha puesto, hermanos, este medio como una herramienta, ¿no? La oración como un medio de gracia. Y una oración según la voluntad de Dios tiene que ser hecho. Porque si no, no lo va a responder. Porque muchos pueden estar orando para sus propios fines, ¿no? Pedir muchas cosas, pero que no tienen que ver nada con la voluntad de Dios. Pero Dios sí sabe lo que necesitas. Dios conoce lo que le estás pidiendo. Si tú le estás pidiendo salud, será para tu propio bienestar. Pero si tu salud tiene que ver con el reino de Dios, si tú estás pidiendo salud para poder servirle mejor o entregarte, está dentro de la voluntad de Dios. Versículo 9. Dios conoce la realidad de un estilo de vida piadoso. Es el segundo encabezado. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. Repito, Dios conoce la realidad de un estilo de vida piadoso. Ahora este proverbio pasa de la cuestión de lo interno ahora a la vida externa. Por eso dice, abominación es a Jehová el camino. En el otro presentaba de lo que son. Ahora el versículo 9 tiene que ver con el caminar, ¿verdad? El camino de aquellos que caminan en ese camino. Entonces, este proverbio tiene que ver con lo interno, porque el que persigue la justicia, dice, es el que Dios ama, mas él ama al que sigue justicia. Hay un camino de pecado, hay un camino de justicia. Ahora, el que persigue, el que persigue la justicia es al que Dios ama. Ahora, camino del hombre, aquí o del sacrificio que presenta el hombre pecador, sea la idolatría, sea, hablando de un contexto literal de Israel, sea la adivinación, sea la inmoralidad, sea los sacrificios de los niños, o aquel que presenta, hablando de las medidas falsas dentro de Israel, cuando se trataba de medir las cosas. Eso es, según el texto, abominación. Ahora, la palabra hebrea más fuerte para abominación, hermanos, no es cualquier sencillo. Proverbios nos va a decir que hay cosas que Dios aborrece. Y la palabra es fuerte aquí en el original. Los hipócritas dirían, presentamos sacrificios, pero Dios no lo ve. Realizamos muchos servicios, incluso costosos, pero Dios nos desprecia. ¿Qué es lo que Israel hacía muchas veces y Dios los llamaba? Hemos estado hace más de un mes atrás en una serie y hemos hablado exactamente de cómo estaba el estado espiritual del pueblo judío. Dios estaba llamándoles porque estaban andando en todo lo que acabo de mencionar. Ahora, el Señor siempre va a comunicarnos. Puede ser que nuestro caminar sea abominable. Ahora, tal vez usando un término contemporáneo, que la cultura entre en nuestro corazón y que nosotros empecemos a caminar, que nosotros empecemos a pensar como el mundo empieza a vivir, a caminar, a comprar, a vestir. Eso es abominable. Tal vez usted diría que somos muy exagerados. La vestimenta no importa, pueden decir otros, porque Dios mira el corazón.
Pero la Biblia sí enseña cómo debiéramos vestirnos. No para poder impresionar a Dios con eso. Solamente hay una manera de cómo los creyentes deben vestirse, hombres y mujeres. Esa es obediencia, nada más. Eso no hace que ganemos favores para con Dios. Y puedo multiplicar más ejemplos. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue la justicia. Cuando hablamos de justicia hablamos de sus normas, estándares establecidas, sea la ley moral, sea la ley civil y todos los mandamientos que encontramos en escrituras para los creyentes, de aquellos que viven conforme a la palabra de Dios. Pero puede ser detestable para los pecadores, sí lo es. Sí lo es. No solamente el hecho de estar inmergido en la inmoralidad, eso es abominable, sino su hablar, su vestimenta, hermanos, se vuelve abominable a los ojos de Dios. Versículo 10. Dios conoce la actitud hacia la instrucción correctiva. Es mi tercer punto. Dios conoce la actitud hacia la instrucción correctiva. Dice, la reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Aquí no hay nada, hermanos, que destruya a una persona más rápido que un espíritu que no se puede enseñar ni corregir. Cuando usted, si es padre, corrige a su hijo, lo hace para bien. De la misma manera, cuando nosotros queremos comprometernos a vivir vidas que agradan a Dios y no estamos haciendo, y alguien viene y te dice, así como Natán a David de su pecado, solamente dos opciones: reconocer o simplemente seguir manifestando la rebeldía. Y versículo 10 dice, la reconvención, o sea, la reprensión es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Todos necesitamos la vara de Dios. Todos necesitamos la disciplina de Dios, porque si no vamos a morir en esos caminos. La reprensión siempre ha sido buena. Casi yo todos los días puedo ser reprendido por lo que la Biblia me dice. Pero todos los días yo puedo ser reprendido por la amonestación de un hermano. Me dice, hermano, no estás andando de acuerdo a la norma o al evangelio que profesas. Y la palabra de Dios también hace eso. Alguien nos tiene que recordar. Y el Espíritu Santo hace eso siempre en cuando nos sometamos. Ahora, la disciplina en el Antiguo Testamento estaba regulado para que los ancianos o los líderes lleven a cabo. En el Nuevo Testamento la disciplina está establecido para la iglesia, que debe disciplinar. Y aquí se nos comunica la disciplina pública, el rol que puede jugar en la vida de una iglesia. Ahora, eso está conectado al corazón del hombre o la mujer, de cómo está andando, y la respuesta que debe darse, porque el que permanece, dice aquí, morirá, pero el que recibe la corrección, el que recibe la vara, Hebreos 12 nos habla, va a vivir, va a vivir. Puede ser que usted alguna vez haya viajado a un lugar y no sepa cómo llegar. Pero ¿qué pasa si alguien aparece a su encuentro o usted pregunta, quiero llegar a este lugar? Y le dice, es por ahí. Así, hermanos, es la corrección. Y usted se alegra cuando alguien le dice, le señala.
Pero si usted rechaza, puede perderse. Y así es las cosas espirituales. Solamente hay dos caminos. Un camino al cielo, un camino al infierno. Pero muchos hombres pues pueden no soportar las reprensiones, no soportar las correcciones. Y al final, lo penoso de esto es que la realidad es más terrible. Si nosotros transitáramos una pista, y en una pista siempre hay señales de tránsito. Si olvidamos todas las señales de tránsito, es eminente un accidente y una muerte. Y cuánto más de la vida espiritual o del alma del hombre, que si no considera los peligros que Dios ha advertido, si permanece en su camino, su destino es la muerte eterna, es la condenación eterna. Haríamos bien entonces recibir la instrucción de aquellos que nos amonestan. Puede traer una vergüenza pública, sí puede traer. Puede traer juicio a tu vida, sí puede traer. Acuérdense de David. La espada estuvo siempre en su casa. La vergüenza fue pública. David lo hizo en secreto, pero la vergüenza fue pública. Versículo 11. Y aquí voy a estar más tiempo. Dios conoce el corazón de todos. El Seol y el Abadón están delante de Jehová. Pero escuche lo que sigue. Cuanto más los corazones de los hombres. El pueblo de Israel decía, Dios no nos ve. Y Dios desde el cielo diría, yo veo todo. Aún el Seol o el Abadón, todo está delante del Señor. Aún donde el alma va al lugar de los muertos. Aún donde el alma de una persona de 4000 años atrás sea Adán, Dios está ahí, Dios ve. Y cuanto más el corazón de los hombres. Ese es el tema central en esta mañana del estudio. El corazón escudriñado. Cuanto más los corazones de los hombres. Un corazón humillado Dios lo ve. Un corazón arrepentido Dios lo ve. Pero un corazón en rebeldía Dios lo ve. Y aquí por eso el encabezado. Dios conoce el corazón de todos. Y la palabra aquí, Seol, es una palabra hebrea que literalmente habla de un lugar de oscuridad, de muerte, hablando de su representación. Ahora, cuando la palabra se combina con la palabra Abadón, como dice aquí, el Seol, el Abadón es destrucción, que describe a un lugar muy miserable, conocido por su destrucción. Y lo que dice Salomón es que Dios ve los lugares que ningún humano ve. Y aún cuando una persona parte, o las almas de esas personas pueden estar en esos lugares, Dios lo ve. En otras palabras, el mensaje es, aquí no se puede engañar a Dios. Y Salomón aquí nos proporciona un argumento simple de que si Dios conoce el reino de la muerte y la destrucción, cuanto más el corazón de los hombres. Por eso empecé diciendo, las apariencias externas no hace que ganemos el favor de Dios. Es posible engañar a los hombres, pero a Dios no. El conocimiento de Dios del hombre interior, hermanos, es todo, es preciso. Y Dios expone el corazón del hombre rebelde a juicio, a menos que seamos perdonados y justificados por la fe en Jesucristo. Solamente así los sacrificios que el hombre presente va a ser aceptado por Dios. Nosotros conocemos todo lo que hemos visto, todo lo que se nos ha comunicado, sea en conocimiento, sea en ciencia, en descubrimiento. Pero Dios ve todo. El día miércoles hablamos del camino, de los bordes de Dios, de cómo Dios está
en todo lugar, pero solamente ese era el borde de los caminos de Dios. Y ahora estamos hablando de la omnisciencia de Dios. Nosotros no tenemos llegada a ese lugar. El hombre lo sabe cuando parte de este mundo. En el día del juicio, hermanos, amigos, habrá una revelación también de los secretos de los corazones de los hombres, imaginaciones, pero Dios los conoce. Y aquí mi tema en esta mañana, el infierno, el Seol, o el abatón o la destrucción están delante del Señor. Y la Biblia usa, hermanos, varias palabras para describir los horrores del infierno. Lo pone como condenación eterna, como aquel lugar de llanto y crujir de dientes, como un lugar de tormento, como un lugar de fuego y azufre donde arde. Siempre ha sido el tema donde muchos que no quieren escuchar han huido o huyen cuando queremos hablar del infierno, no lo ven bíblico, no lo ven amoroso. Yo en esta mañana voy a empezar a leer muchos versículos. Espero que usted me siga nada más. Por ejemplo, el Salmo 11:16 dice, sobre los impíos hará llover trampas de fuego y azufre y una tempestad horrible. Esta será la porción de ellos. Apocalipsis 14:10 nos dice, los malvados serán atormentados con fuego y azufre. Apocalipsis 19:20 dice, la bestia y el falso profeta serán allí echados al lago de fuego y azufre donde van a arder. Apocalipsis 20, versículo 10 nos dice, el diablo, el que engañó, fue arrojado a ese lugar donde arde el fuego y el azufre, donde está la bestia y el falso profeta, donde van a ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 21, versículo 8 dice, pero los temerosos, los incrédulos, los que hacen cosas abominables, los asesinos, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos tendrán su parte en el lago de fuego que arde. Hay mucha escritura. La pregunta es, ¿por qué fuego y azufre? El azufre, hermano, el azufre está quemando azufre. Produce calor, produce terror. Si solamente acá nosotros vivimos una ciudad costera y cuando hace calor nos quejamos. Pero ¿qué pasaría si la temperatura sube? Imagina, el infierno hace más calor. El azufre hierve, como alguien ha dicho, a 832 grados. En Marcos capítulo 9, nuestro Señor hizo esta misma declaración 3 veces, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Marcos capítulo 9, versículo 44, versículo 46, versículo 48. He escuchado muchas veces explicaciones sobre el gusano no muere, pero el Señor ahí está citando Isaías capítulo 66, versículo 24, el último versículo del libro de Isaías. Y es algo muy interesante de considerar lo que Cristo vino a decir, que muchas veces habló más, conocemos del infierno que del cielo. Primero quiero aquí decir la realidad del infierno. Parece que en estos días la mayoría de la gente no cree en un infierno literal. Si no lo ven simbólico o una parábola. Pero estoy diciendo, la mayoría de las personas no creen en un infierno literal. Pero Jesús habló del cielo y advirtió del infierno. Pero muchas personas no entienden las escrituras y no las toman literalmente. A la mayoría de ellos no les preocupa que pronto estarían allí. Si creen que no hay un infierno literal. Unos piensan que el infierno solamente es para los Hitler o para un Osama Bin Laden o
o por un gran hombre, como el Antiguo Testamento pone a Faraón, o para todos los faraones, pero eso no es lo que la Biblia enseña. Vamos a dar lectura al Nuevo Testamento, Juan capítulo 3, el corazón escudriñado. Dios está en todo lugar. Juan capítulo 3, te conoce versículo 16, solo 16 al 21. Yo voy a dar lectura, versículo 21 y versículo 36. Mas el que practica la verdad tiene la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay vida, hay condenación eterna. El que no cree en el Hijo, el que rehúsa, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entiendo yo que la palabra traducida ahí en Proverbios 15:11, infierno, es el Seúl. Y la concordancia Strong lo define así como esta palabra de inframundo, sepultura, infierno, hoyo. Esta es la designación del Antiguo Testamento para el lugar o la morada de los muertos. Un lugar donde no hay regreso. Un lugar donde son enviados aquellos que han caminado malvadamente. Ahora la palabra se puede referir a veces a la tumba. Un momento atrás dije un infierno literal. Pero el Seol siempre debe referirse también a la tumba. Y cuando estamos en un pasaje siempre debemos verlo en su contexto, lo que cada palabra nos dice. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 32, versículo 22 dice, porque se enciende un fuego en mi ira y arderá hasta el infierno más abajo. Por cierto, esa no es la tumba, es el infierno. El Salmo 9, el Salmo 9, versículo 17 dice, los impíos serán convertidos en infierno y todas las naciones que se olvidan de Dios. Si nos preguntamos, ¿esto está hablando simplemente de la tumba? ¿Por qué decir que esos pecadores malvados se olvidan de Dios y van a ir ahí? Por lo tanto, los malvados tienen su destino. Ahora, Hebreos 9:27 es un pasaje muy conocido. Está establecido, dice, para los hombres que mueran una sola vez después de todo el juicio. Sabemos por las escrituras esto. Génesis capítulo 5, versículo 24 habla de que no caminó con Dios. Fue un hombre que nunca vio un funeral. Hablando de Enoc, Hebreos 11:5. Elías fue otro hombre cuando fue llevado en el carro de fuego. Y puede ser que muchos de los hombres también hoy no vean en los últimos tiempos. Está dentro de los propósitos de Dios. Pero 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, nos dice, he aquí, este es un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando nuestros cuerpos sean transformados. O como 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Cómo serán llevados muchos de las nubes para el encuentro con el Señor. Hablando de esa generación de creyentes que han de estar. Así que ahí se puede establecer, hablando de un lugar de morada donde van. El Salmo 9, versículo 17 dice, los impíos serán convertidos en infierno y todas las naciones que se olvidan de Dios. No puede, hermanos, referirse a la tumba. Esto se refiere a los tormentos del infierno. Un texto para su nota, Lucas 16, versículos 19 al 31, Apocalipsis capítulo 14, versículos 10 al 11. Entonces, vamos a volver a Proverbios, pero ahora quiero leer Proverbios capítulo 15, donde estamos, pero el versículo 24. Dice, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Los hombres sabios
no pueden evitar la tumba, pero ciertamente pueden evitar ir al infierno. Es el mensaje aquí. La Biblia dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. La razón por la que muchas personas se dirigen al infierno es porque no temen a Dios. Ahora Pablo, citando el Salmo 36, versículo 1, dice, no hay temor de Dios ante sus ojos, en Romanos 3:18. Sabemos que las personas no temen a Dios, como hemos visto hasta aquí, no escuchan la reconvención o la reprensión, las advertencias repetidas o reiteradas veces que puede hacer un ministro o una iglesia a través de su testimonio, a través de su predicación. Entonces el juicio es eminente. Esto es para sus notas. Hay 260 capítulos en el Nuevo Testamento y estos 260 capítulos hay aproximadamente 234 referencias al infierno o al juicio de Dios. Algunos aquí hoy están al presente, camino al cielo, y otros camino al infierno. El juicio de Dios sobre los malvados. Dijimos primero la realidad presente de un infierno literal, pero también el juicio de Dios que se va a ejecutar en ese lugar. Las doctrinas del cielo y del infierno deben enseñarse. No deben ser ignorados. Quiero citar alguna palabra de un predicador en el pasado. Dice, el mismo Cristo que nos habla del cielo con todas sus glorias, nos habla del infierno con todos sus horrores. Encontramos en el Salmo 7, versículo 11, que Dios está airado con el impío todos los días. Dios no solo odia el pecado, sino que está airado con aquellos que continuamente están disfrutando de su pecado. Yo sé bien citar aquí a Charles Spurgeon. Dijo él, el mejor día que amanece sobre un pecador trae consigo una maldición. Los pecadores pueden tener muchos días de fiesta, pero no días seguros. Desde el comienzo del año hasta su finalización, no hay una hora en la cual el horno de Dios no está caliente y arde en disposición para los malvados, que serán como un rastrojo. Dios está airado con los impíos. No hay temor en ellos. Ahora la palabra malvado se encuentra 344 veces en nuestras Biblias. Y la primera vez que aparece está en Génesis 13:13, hablando de los hombres de Sodoma y Gomorra que eran malvados en extremo. Pero Dios juzgó a estos pecadores. Sabemos la historia. El Salmo 9, versículo 17 dice, los impíos serán convertidos en infiernos y todas las naciones que se olvidan de Dios. Jeremías capítulo 23, versículo 14. También he visto, dicen los profetas de Jerusalén, algo horrible. Cometen adulterio y andan en mentiras. Fortalece también a las manos de los malhechores, para que ninguno se vuelva de su maldad. Todos ellos son para mí como Sodoma y Gomorra con sus habitantes. Puede ser que muchas veces nos sentimos oprimidos por lo que hacen estos hombres y queremos que se vuelvan. Solamente, hermanos, el Evangelio puede cambiar ese corazón. Pero también la Biblia dice, no nos preocupemos. El Salmo 37:1 dice, no te preocupes por los malhechores. Versículo 2, porque pronto serán cortados como la hierba y se marchitarán como la hierba verde. Versículo 9, versículo 10, el mismo texto, porque los malhechores serán cortados por poco tiempo, los impíos no serán. Así que Proverbios capítulo 15, versículo 10, donde hemos estado un momento atrás, la corrección, hermanos, o la reprensión, o la reconvención, para ellos es
ignorado, lo ignora. Pero cuando está diciendo ahí que van a morir, la segunda parte, y el que aborrece la corrección morirá. Esto no solamente se refiere a una muerte física, sino a lo que la Biblia se refiere como la segunda muerte. Apocalipsis capítulo 21, 8. Por último, que esta parte quiero ya finalizar. El infierno, hermanos, es eterno. Voy a tomar las palabras de Spurgeon una vez más. Dice, la ira de Dios no termina con muerte. Esta es una verdad que el predicador no puede mencionar sin temblar ni sin preguntarse, que ya no tiembla más. La eternidad del castigo es un pensamiento que aplasta el corazón. Has enterrado al hombre, pero no has enterrado sus pecados. Sus pecados viven y son inmortales. Han ido ante el juicio, o lo seguirán después de él, de pasar su testimonio sobre el mal de su corazón y su rebelión. El Señor Dios es lento para la ira, pero cuando se despierta una vez más, porque rechazaron a su Hijo, aquel día el Señor los aplastará como sus enemigos. A.W. Pink dijo esto, definiendo la ira de Dios. Su detestación eterna es toda injusticia, es el disgusto y la indignación de la equidad divina contra el mal. Algunos han afirmado en Proverbios 15:11 sobre la destrucción, que solamente habla de que muchos ahí van a ser reducidos. Pero no creo, hermanos. La Biblia habla de destrucción eterna, de perecer. Para condenación en la Biblia también significa castigo, juicio. Nuestro Señor habló, nos advirtió de un castigo eterno, de un juicio eterno. Eso está en las Escrituras, no lo podemos negar. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento habla de ese infierno, habla de esa vergüenza y desprecio eterno. No solamente una aniquilación, como algunos quieren decirlo. Es triste quedarte donde estás conociendo todo esto. Puedes estar en una iglesia, puedes no estarlo. Porque los caminos del hombre son aborrecibles a Dios. Versículo 12, estamos finalizando. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. La instrucción rechazada. Y aquí la enseñanza es la siguiente: los impíos evalúan la instrucción correctiva de los sabios. Cuando un sermón es rechazado, cuando una presentación del evangelio es rechazado, cuando un creyente rechaza la amonestación de su hermano, esto puede pasar. Uno se puede convertir en una burla, no solamente hacia la persona, sino hacia Dios. Porque el fin de la corrección es que te vuelvas en el camino que debes andar. Hermanos, Dios nos reprende por medio de su palabra, por medio de las providencias, por medio de su iglesia, por medio de los hermanos que nos aman. Y de esa manera Dios va escudriñando nuestros corazones. Verdaderamente a veces Dios es lento para la ira y grande misericordia. Y no hace llover fuego del cielo instantáneamente, o no nos arrebata, no nos quita de este mundo. Pero Dios conoce el corazón de los hombres. Así que, en resumen, Salomón está comunicando que no podemos impresionar a Dios con nuestras hipocresías. Podemos engañar a los hombres, nos dijo, pero no podemos engañar a Dios, porque Dios escudriña el corazón de los hombres. Termino dando lectura a un versículo. Jeremías, el libro de Jeremías capítulo 20, versículo 12. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos,
que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Primera parte del texto nos llama la atención, nos interesa que el Dios, hermanos, prueba a los justos, que ve los pensamientos y el corazón. No solamente es a dónde tenemos que escondernos para hacer actos que Dios desaprueba, no, hermanos. Dios escudriña nuestros pensamientos. Dios ve nuestros actos. Nos ha mostrado en esta mañana que Él está en esos lugares profundos donde creemos que no puede estar. Él está. Él aborrece a aquellos que andan abominablemente. Pero Él ama a los justos. Él ama a los que siguen la justicia. Él escucha la oración de los rectos. Que Dios siga obrando. Y la obra que ha empezado en nosotros, como dice Pablo a los de Filipo, lo perfecciona hasta el día de Jesucristo. Por eso, solamente hay dos caminos. El camino de la vida eterna y el camino de la destrucción eterna. Vamos a orar, esperando que este estudio nos pueda conducir más a acercarnos a los caminos del Señor, y que con temor nos apartemos del mal día a día, para no provocar a ira a Dios, porque todo eso es sacrificio de impíos. Oremos. Padre nuestro, tú te complaces en atender a los tuyos, y muchas veces somos un pueblo rebelde. Señor, tú nos llamas en ese momento para ser reprendidos. Y te damos gracias, porque si no fuera que tú no nos reprendieras, moriríamos en nuestros pecados. Te damos gracias porque tu evangelio que hemos oído contiene todo lo que acabamos de oír. No solamente nos libra de la ira venidera, del castigo, del juicio eterno, sino de ese lugar donde arde en llamas, fuego y azufre. Padre, te agradecemos y honramos la memoria de tu Hijo, que en este día Él resucitó entre los muertos, para que nuestra salvación sea real, para que nuestra santificación y nuestra justificación sea contado en Él. Pero te pedimos que sigas infundiendo en nosotros más temor, para que te busquemos honrar en todo lo que hacemos y no busquemos engañarte con nuestros hechos externos. Tú no buscas el favor de los hombres, sino tú te deleitas en oír a los rectos, a los justos, dice tu palabra. Padre, pedimos por aquellos que no te conocen y en este día pueden encontrar en ti descanso para sus almas. Convéncelos de sus sacrificios impíos, de que sus caminos solamente les van a llevar a una ruina eterna, y que vean en tu Hijo el perdón de sus pecados, la salvación de sus almas. Que el pecador se reconcilie en este día por tu poder, por la obra de tu Hijo. Concédeles la vida nueva, el don de nacer de nuevo. Y a los que estamos, Señor, siguiendo tus caminos, no queremos apartarnos nunca de ella. El día, Señor, que nos apartemos, cueste lo que cueste, Señor, tráenos al camino. Padre, gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a cada oyente en esta mañana, y que en este día encontramos en ti deleite. Hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí tú envías bendición y vida eterna. En Jesús, Padre, te pedimos esto. Amén. Señor los bendiga, hermanos. Nos encontramos para transmisión 7:30 en esta noche en el culto. Amén.